Estamos en una conversación con el doctor Manuel Ruz para hablar de temas referentes al puerto de Acapulco, y es que la reconstrucción después del huracán Otis nos lleva a replantear cómo proteger la identidad del puerto de Acapulco y sobre todo defenderlo de estos cambios abruptos, incluso de esta devastación que ha costado la reconstrucción. Pero sobre todo el centro histórico merece una atención especial, doctor Ruz, experimentado en esta historia del puerto, pero también arquitecto de profesión. Manuel, gracias por aceptar esta conversación, y esto nos lleva a hablar del puerto de Acapulco desde su origen hasta este momento. Claro que sí, sobre todo lo que tú dices, el centro histórico, ¿no? El centro es el corazón de la ciudad. Así como nosotros tenemos el corazón en el centro del pecho, esa es la ciudad, ¿no? La historia de cómo surge una ciudad que trasciende a nivel internacional, sobre todo en la época colonial, con el intercambio que se da comercial con Asia, pero no solo eso, ¿no? Acapulco también es punto de partida y llegada de científicos, de investigadores que aportaron mucho a lo que es el mundo actualmente, ¿no? Avances tecnológicos, sobre todo. Vemos que las ciudades cambian o crecen o se van desfasando. Aquí contamos con un Acapulco tradicional, zona dorada, zona diamante, pero ¿qué debemos conservar? ¿Qué se debe preservar? ¿Qué se debe quitar? Sobre todo este huracán Otis de hace más de 6 meses desnudó al puerto. ¿Qué debemos conservar? Bueno, el huracán nos desnudó físicamente, nuestra infraestructura quedó colapsada, pero quedó permanente lo que siempre hemos podido disfrutar todos los días: los atardeceres, la belleza de la playa, de la bahía, su esplendor, y eso es lo que resurge en lo que es el tema de Acapulco. Nosotros nos interesa mucho, sobre todo, destacar las virtudes que tiene el centro de la ciudad, el casco antiguo, el lugar donde se fundaron los primeros pobladores. No hablamos del prehispánico, ¿no?, sino a través de la época colonial, donde empieza a tener una trascendencia, donde en este sitio podemos encontrar nuestra identidad desde los sistemas de construcción, pero lo más importante son las costumbres y tradiciones. Las familias antiguas que llegaron procedentes de otras naciones y que se fusionaron y que hicieron de Acapulco una ciudad cosmopolita desde hace más de 400, 500 años. Ahora, ¿qué se va a hacer? En muchos lugares del país y del mundo llegan empresas, llegan negocios, se posicionan y le dan un cambio muy fuerte, muy dramático, incluso terminan con esta historia de las ciudades, este centro histórico, o en otro sentido hay una defensa muy clara, muy objetiva de lo que significa esos usos, esas costumbres del puerto. Claro, sí, es una constante en los centros de nuestro país, la gentrificación, la llegada de gente o de empresas transnacionales o internacionales que llegan y se apoderan de los espacios. ¿Por qué? Porque saben que ahí está la historia, ahí está el origen de la ciudad. Entonces nosotros lo que queremos, o la intención, es aprovechar esa riqueza, esos valores patrimoniales tangibles e intangibles, sobre todo la cuestión gastronómica, ¿no? Las costumbres que se respetan, por ejemplo, los tamales Richa, las tortas Ricardo, los mariscos Pipo, comida que solamente en estos lugares se puede subir. No tienen competencia, ¿no?, con cualquier cadena. Y eso es darle identidad a la comunidad. Y eso que nos interesa, el vender o el fomentar este atractivo, genera fuentes de empleo, genera un atractivo turístico, pero también genera cohesión social, porque la gente local está orgullosa de que las recetas de la edad de la abuela sigan siendo vigentes, de que las costumbres, las tradiciones, la forma de vivir se mantengan, ¿no?, que nos haga netamente acapulqueños. La pregunta es básica y directa. ¿Se puede generar una declaratoria que defienda este patrimonio como patrimonio cultural de México, del mundo? ¿Cómo podemos definirlo? Bueno, hay procesos, ¿no? Lo que sí podemos declarar, hacer la declaración, que sí contamos con la ley 444, que es una ley del estatal, donde permite a cualquier ciudadano del estado o del municipio poder destacar los atributos de esta zona. Tenemos los antecedentes históricos, tenemos la traza urbana que se mantiene vigente desde hace 400 años, tenemos muchos argumentos para hacerlo. ¿Por qué es importante esta declaratoria? Hemos trabajado más allá de lo que es el centro histórico. Tenemos contacto con Perú, con Filipinas, con España, donde hay una inquietud de poder declarar lo que llamamos itinerario cultural. Un itinerario cultural, y es una ruta que establece la UNESCO con un alto valor universal. ¿Por qué? Porque el itinerario lo que origina o lo que valora es el intercambio de saberes, costumbres y tradiciones. Todo lo que los acapulqueños ahora hacemos, qué tanto nos llegó de Asia, qué tanto nos llegó de África, qué tanto nos llegó de Europa, pero que también qué tanto de lo que hicimos aquí los mexicanos está impactando en otras naciones. Y creo que se puede influir, porque yo creo, esto lo vimos en el Tianguis Turístico de México celebrado en Acapulco, estos sitios de interés
en México que generan turismo extranjero, incluso mexicano, que van a sitios muy específicos en la historia, en la cultura, en el turismo, en las tradiciones, en la comida. Esto se puede lograr en Acapulco de una forma más clara. Perfecto. Tú sabes que el turismo no se entiende sin la cultura. La cultura es parte esencial de lo que la gente va a ver. Quiero conocer otra forma de vida, otra forma de conocer la ciudad. Entonces, esto es un detonador que realmente no hemos sabido explotar. O sea, tenemos, no solamente permearía en Acapulco, permearía a todo el estado, porque tomamos el camino real que le llaman el Camino de la Plata, tomamos los caminos de los pueblos de la sal, como le llaman. La cultura es muy interesante. Yo, por ejemplo, me siento muy orgulloso de La Quebrada. Es un lugar que siempre me inspira. Veo a estos hombres, sobre todo, lanzarse de 35 metros hacia una superficie que tiene máximo 3.5 metros de profundidad. Me provoca un orgullo muy especial. ¿De qué debemos sentirnos muy orgullosos los guerrerenses, los mexicanos del puerto de Acapulco? Tú lo acabas de comentar, La Quebrada es el primer patrimonio intangible declarado a nivel estatal como patrimonio cultural. Es cierto, o sea, ahora están los concursos de esos de aventura extremo, ¿no? Que patrocina una empresa internacional sobre esos clavos de altura, ¿no? Se pueden hacer acantilados ahí en cualquier parte del mundo, pero no en todos. Desde hace más de cerca de 90 años se avienta una persona a un lugar tan estrecho como tú lo comentas. Esa imagen que desde los 30 dio la vuelta al mundo identificó a Acapulco. La gente identificaba el clavado de La Quebrada y decía, esto es Acapulco. A lo mejor no sabían siquiera que Acapulco estuviera en México, pero esa imagen generaba osadía de los clavadistas, pero también reflejaba esa sensación que transmitió a los acapulqueños, ese sentido de amabilidad que tenía, de cómo recibíamos a los visitantes, que queríamos que se sintieran como en casa. Muchos de ellos se quedaron permanentemente aquí, hicieron sus hogares y aquí han hecho sus vidas. Ahora, yo creo que también deben en este momento impulsarse, detonarse nuevos proyectos que le den un atractivo extra al puerto de Acapulco. Afianzar esto, declarar, defender lo que esto significa para nosotros como parte de nuestra historia y de lo que nos hace sentir muy orgullosos. Así como aquellos que se sienten muy orgullosos del jarabe tapatío, del tequila, ahora del mezcal de Guerrero. Hay aspectos y hay situaciones y lugares que nos deben sentir, nos deben dar ese sentimiento de orgullo. Tenemos un potencial muy importante, específicamente hablando más del centro histórico. Hay unos valores paisajísticos impresionantes. ¿Cuáles van? Los barrios históricos. Tú caminas en La Mira y ves un Acapulco esplendoroso, el barrio La Dovería, los barrios del Pozo de la Nación, que tienen mucha historia. O sea, el problema es que hemos dejado de difundir esa historia. Nosotros nos regimos bajo un lema que dice: nadie quiere lo que no conoce ni defiende lo que no ama. ¿Cuántos barrios tenemos en el puerto? Mira, ahorita aparecen alrededor de 35. Originalmente, los primeros antecedentes que empezamos a contar, nosotros partimos a través de un plano que se elaboró en 1889 de Henri Lallier, donde establece 16 barrios que son los que están permeando cerca de la ciudad, desde el centro histórico. Los más antiguos, el barrio del Rincón, el barrio del Mesón, el barrio del Entonces sería una historia, ¿no? No, muchas historias. ¿Tú sabes los personajes que han estado ahí? Humboldt, que no fue el primer turista, discúlpenme, es el primer investigador, el padre de la geografía moderna, estuvo ahí. Estuvo Gamelli Carrieri, ese es el primer turista cultural que viene y difunde los valores que se tienen en la ciudad. Las expediciones que organizó de aquí el mismo Hernán Cortés para poder conquistar lo que es la expedición del norte y darle apoyo a Pizarro en el Perú. Los virreyes que estuvieron aquí, la China poblana, la historia de nuestra ciudad, nuestro país cuando se funda, cuando Morelos defiende la ciudad o ataca la ciudad para poder reducir a las fuerzas realistas y que se declarara prácticamente la independencia, ¿no? La independencia se consolida realmente en Acapulco cuando se corta el suministro a lo que se hace en el Fuerte de San Diego. El Fuerte de San Diego, ¿no? Es una obra impresionante que hemos estado impulsando junto con el Real de San Felipe del Perú, el Valdivia en Chile, el Fuerte también de San Felipe en Filipinas. Estamos trabajando sobre un sistema el sistema fortificado novohispano, que del siglo XVII al siglo XX ha sido parte de la referencia de la economía internacional. O sea, los fuertes eran para poder proteger todas las riquezas que venían en el país. Doctor Manuel Ruiz, yo creo que es una historia muy interesante. Yo sí soy un defensor del puerto de Acapulco y esta declaratoria pues hay que darla a conocer, hay que difundirla y hay que avanzar nuestros valores. Antes de terminar, pues un comentario siempre es importante.
Y hagámoslo juntos, o sea, tenemos los argumentos, tenemos la ley, tenemos la voluntad y tenemos el deseo de realmente de difundir el verdadero acapulqueño. La verdadera visión del acapulqueño nativo es aquel que hace por su ciudad mucho, ¿no? Y ahí el centro es una de la declaratoria, sería el primer paso para poder consolidarnos a nivel internacional, nuevamente posicionar el puerto en un plano ajeno a lo que se tiene ahorita, sino que Acapulco es más que lo que hemos visto, es cultura, es identidad y es sobre todo un puerto amigable. Gracias por esta conversación, por esta entrevista, y hay que defender el puerto de Acapulco y hacer esta declaratoria oficial. Muchísimas gracias.